Buenas noches a Buenas todos, noches. nuevamente, a los que ya saludé y a los que están ingresando. Vamos a empezar entonces este momento de compartir. Es como una segunda etapa de los encuentros de formación en liderazgo carismático marista. Y a partir de hoy y las 6 sesiones que quedan después del mes de agosto van a abocarse al tema del plan estratégico. Vamos a abordarlo no solamente de una manera técnica, porque lo técnico tiene su manera de abordar, que ya la veremos en momentos específicos, sino es de nuestro interés y siguiendo el libro El director y su misión y su gestión al servicio de la misión, queremos tomar el tema de planeamiento estratégico en un sentido carismático. Justo hace un rato en un taller que hemos tenido con los directivos a las 3:30 de la tarde, nos repetían una frase muy interesante que calza con lo que vamos a iniciar hoy. El propósito de una organización no se puede lograr si no hay cultura. Y precisamente propósito y cultura es el primer componente del plan estratégico. Entonces, para empezar, les estoy compartiendo por el chat un link. ¿Sí? Sí. De mentimenti.com. Si pueden responder ese pequeño cuestionario donde nos está abordando 3 preguntitas, 3 expresiones, ¿cierto? Conozco perfectamente el contenido del plan estratégico del colegio. 1, ya saben, es totalmente en desacuerdo. Y 5, pueden jalar la barrita, es totalmente de acuerdo. Entonces, la primera pregunta es, conozco perfectamente el contenido del plan estratégico del colegio. Segundo, me siento identificada con las propuestas del plan estratégico del colegio. Y tercero, los proyectos que desarrollo, y aquí tenemos de varias instancias, tenemos directivos, tenemos asesores, tenemos profesores, los proyectos que desarrollo dentro de mi labor están orientados por el plan estratégico del colegio. En 2 minutitos, por favor, si pueden responder. Bien, muchas gracias. Si pueden observar ahora mi pantalla que estoy compartiendo, ahí está el consolidado de nuestras respuestas. Si conocemos perfectamente el contenido del plan estratégico del colegio, si me siento identificado con las propuestas del plan estratégico del colegio y si los proyectos que yo desarrollo están orientados por el plan estratégico del colegio. Es bueno que nosotros empecemos estos encuentros tomando conciencia de estos 3 aspectos. ¿Por qué? Porque el plan estratégico, si bien es cierto, es un instrumento de gestión con el cual se van a lograr objetivos a mediano y largo plazo en la institución, pasa por mi misión personal. Es decir, el plan estratégico del colegio solo se puede llevar adelante a través de mi labor y a través de mi misión. Entonces, en base a esta primera encuestita, le doy la palabra al hermano Alonso. Ahora sí. Buenas noches con todos nuevamente. Agradecer a César por la invitación para poder compartir este tema, que es un tema muy apasionante, es un tema que nunca se acaba además y que siempre despierta esta idea de que como herramienta nos puede ayudar a ver nuestro propósito. Y este tema es de la planificación estratégica. Y lo veremos no tanto como mencionó César anteriormente, como un elemento técnico, sino más bien cómo puede orientar nuestra misión dentro de una obra marista. Y esta planificación estratégica, fíjense ustedes, yo no me había fijado bien, pero sobre la cruz hay una N que significa un norte. Y creo que esta planificación estratégica da un norte a nuestras acciones, nos ayuda a encauzarlas. Y
estos días se está desarrollando el capítulo provincial. Ya el hermano Pablo ha sido nombrado oficialmente como provincial de la provincia de Santa María de los Andes. Dio unas palabras el superior general y yo recojo una idea que él mencionaba y que viene muy a colación de lo que vamos a comentar. Y es esta aquí. Nos invitaba a todos en esta reunión a mirar más allá. Y es que el día a día nos consume. Tratamos de salvar las emergencias que nos presentan cada día y cada situación y a veces perdemos la perspectiva. Pero el superior general nos invitaba a mirar más allá. Y mirar más allá con valentía y no temer a lo que esté por venir. Entonces, esto me causó muy buena impresión. Lo recogí para poder compartirlo con ustedes. Esta invitación del hermano Ernesto a mirar más allá. Y cuando se fundó la obra de los hermanos, en sus inicios, pues era mucho de construcción. Había que construir una vida, un estilo, una educación, unas obras determinadas. Y en esta construcción se puso en evidencia que había una misión que los hermanos llevaron a cabo. Tenemos que fundar hermanos para que den a conocer a Jesucristo, para que lo hagan amar. Y era una misión muy marcada. Y el padre Champaña quería que esta misión se lleve a cabo en las escuelas. Pero también lo acompañó de una visión, que seguramente ellos ni se lo sospechaban, pero tenían una visión. Y fíjense que esta visión ha perdurado más de 200 años. Y se nos dice y se nos invita a que nosotros nos hagamos responsables que este carisma dure 200 años y mucho más. Y se nos habla también de un estilo en el cual se busca formar buenos cristianos, virtuosos ciudadanos, con todos los valores ya concebidos de la misión marista. Entonces, fíjense, esta obra fue fundada con una misión, pero con una visión y con un estilo. Y creo que en la actualidad somos responsables de dar a nuestro colegio una claridad en su misión, darle también una visión, porque se nos pide y se nos ha dicho en diversas ocasiones que debemos apostar por la sostenibilidad y la sustentabilidad de la obra, y con un estilo determinado que nos marcó el padre Champañá y que tenemos que hacer hoy realidad en nuestros contextos, en nuestras épocas y en nuestras circunstancias. Esta es la representación de la experiencia Montañe, el padre Champañá, que acude a atender a este joven Montañe para enseñarle a Dios que no conocía. Y se nos hablaba que el padre Champañá funda la congregación por la experiencia que tuvo el del amor de Dios y en agradecimiento funda esta congregación. Pero esta experiencia como que desencadenó ya el deseo de fundar la congregación de los hermanos. Y se nos decía que la congregación nace de una experiencia solidaria. Y es cierto, porque este niño que no conocía a Dios hace que el padre Champañá tenga la idea, es decir, de una vez fundemos los hermanos para que los niños puedan conocer a Jesucristo. Pero fíjense que de una experiencia solidaria, el padre Champañá fundó una obra educativa. Y este es el perfecto complemento. Pudo tener otras iniciativas, pudo tener otras ideas de fundación, pero de una experiencia solidaria fundó una obra educativa. Y funda una obra educativa no porque sea la mejor y más cara de la región, sino que funda una obra educativa para dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Que no haya más montaña que tengan que morir sin conocer a Dios. Y este era el propósito que se trazó el padre Champañá al fundar la congregación
y que hasta ahora la congregación la tiene. La razón de ser de la congregación es en dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Pero fíjense, para fundar esta congregación, el padre Champañán no fue ajeno a un contexto de revolución. Estaba sin estabilidad política, porque estaba la sociedad muy convulsa, sin recursos financieros, estaba más endeudado el padre Champañán y con muy escasos recursos para avanzar, sin grandes recursos humanos. Acuérdense ustedes que empezó con 2 hermanitos muy jóvenes y sin mucha educación, sin autorización legal. Finalmente Marcelino falleció sin tener la autorización legal de funcionamiento, sin infraestructura. Los primeros locales pues no eran propios ni mucho menos, y demás. Entonces uno dice, en ese contexto, nadie se va a arriesgar a crear algo, a fundar algo. Y Marcelino lo hizo. Pero la fundación de la congregación fue respuesta a un determinado contexto, no solamente social, político, sino también a una respuesta a una necesidad educativa y una necesidad evangelizadora. El resultado final, el padre Champañán propone una misión y una visión que ha tenido más de 200 años de existencia y que en este momento está en los 5 continentes, está en más de 80 países, hermanos y laicos, buscando ser fieles a las intuiciones de San Marcelino Champañán. Y podríamos preguntarnos a qué se debe toda esta situación. Y podríamos citar varias cosas. Primero, que esta obra es un don del Espíritu. Y como don del Espíritu, es un don para toda la Iglesia. Al principio se pensaba que el carisma del padre Champañán era patrimonio de los hermanos. Después fue creciendo y se dijo, no, hermanos y laicos también. Pero con la canonización, este don se hizo para toda la Iglesia. Esta obra, la obra de San Marcelino, es un don del Espíritu para toda la Iglesia, para colaborar con la misión de la Iglesia. Y fíjense, el padre Champañá era un convencido que aún a pesar de las dificultades ya mencionadas, no nos debemos preocupar porque él tenía una idea, pero más que una idea, tenía un convencimiento, una certeza, y su certeza era que María lo ha hecho todo entre nosotros. Y en ella confiaba y ponía la razón. La razón es que esta obra no es nuestra obra, decía él, es la obra de María. Entonces, ella va a interceder por nosotros para que su obra perdure. Porque si esta obra desaparece, no desaparece nuestra obra, desaparecería la obra de María, desaparecería su obra. Por eso, la confianza del padre Champañán en la buena madre. Aparte de su amor al trabajo, aparte de su intento por dar respuesta a su contexto particular y que motivó a un grupo humano, a un grupo de hermanos que no tenían grandes dotes intelectuales, no tenían gran formación profesional, pero sin embargo logró sembrar en cada uno de sus corazones este deseo y este anhelo de dar a conocer a Jesucristo y hacer amar a todos los niños que la providencia le confiaban, decía él. Y esto se convirtió en el propósito de la congregación. Y en nuestra vida vamos cosechando sueños. Tenemos el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados por el Señor y se nos invita a darle una respuesta a este llamado. Tenemos el sueño de Champañán,
se trata de evangelizar y se trata de educar. Y podríamos preguntarnos cuál es nuestro propio sueño. Y si este sueño lo podemos plasmar en nuestra labor, en nuestra gestión, tanto en clase como en la organización. Hacer concordar el sueño de Dios con el sueño de Champañá y el sueño personal sería algo fantástico y que lo podamos comunicar a las personas que nos rodean. Definitivamente lo que nos puede ayudar es que si tenemos un buen diagnóstico de cómo está nuestra realidad y nuestro contexto, es posible que la toma de decisiones sea más acertada y ajustada. Que si tenemos un mal diagnóstico, es posible que nuestra toma de decisiones tenga algunas distorsiones, porque no responde a un contexto, a una necesidad, a dar solución a una problemática que se puede presentar. Por lo tanto, en la planificación estratégica es muy importante la elaboración de un diagnóstico porque nos va a servir en la toma de decisiones. Sin diagnóstico es muy probable que las decisiones no estén acertadas o ajustadas a lo que en verdad la organización necesita. ¿Qué exige esta planificación estratégica? Pues exige una visión de la educación, un mirar, y un mirar no solamente lo que está aconteciendo en el momento, sino este mirar, como nos invitaba el hermano Ernesto, el mirar más allá, el mirar lo que está por venir, el mirar con una pasión tal que pueda orientar nuestra acción a mejorar lo que tenemos en la actualidad. Pero también se trata de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, escuchar la voz de Dios a través de las personas que están en contacto con nosotros, escuchar la voz de Dios a través de los niños que la providencia nos confía, escuchar. Y este mirar y este escuchar sin temor, porque nosotros trabajamos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y eso se saluda y se felicita. Pero también estamos confiados que nuestro trabajo irá en consonancia y en relación con la acción de Dios. Por lo tanto, el temor se va dejando de lado, porque es el Señor quien nos permite mirar nuestro alrededor, escuchar a las personas y a los signos de los tiempos y tomar las decisiones que estas situaciones nos exijan. Y el gran desafío, creo yo, de toda gestión es intentar comprometer a todos. Yo creo que llegar a un 100% es poco probable, porque unos tendrán una opinión, otros otra, otros tendrán una visión, otros otra visión, pero debemos tratar de convencer a todos de que este mirar y este escuchar pueda dar respuesta a nuestro contexto, a las necesidades educativas de nuestros educandos. Y en ese sentido, podemos decir también que no es la planificación estratégica, como que es esta mirada distorsionada en la realidad. La planificación estratégica no es un fin en sí mismo, es decir, yo voy a trabajar, hacer mi documento y al elaborar mi documento llegué a la planificación estratégica. No es un fin en sí mismo, es una herramienta. Tampoco es una herramienta de predicción, ¿no? Con esta planificación estratégica yo voy a predecir el futuro. El futuro es muy incierto. Nos puede dar algunas señales, alguna orientación, pero no es una herramienta de predicción. No es un pronóstico de una tendencia o unos eventos, como a veces hacen los economistas. Si ocurre esto y esto y esto, el dólar se va a poner así, los precios se van a poner así, la economía va a crecer, la pobreza se va a reducir. No es tanto
no es tanto una lectura de tendencias o eventos, no es un conjunto de decisiones futuras, porque si queremos nosotros en un colegio ver algo en el futuro, tenemos que tomar decisiones ahora mismo, no mañana, sino ahora. Y las decisiones que se tomen en este momento incidirán definitivamente en el tiempo futuro. Tampoco es una herramienta que elimina riesgos. Los riesgos estarán. Los temores podrán disminuirse, pero el riesgo permanecerá, será siempre vigente. Esto es lo que no es una planificación estratégica. Podríamos acercarnos a una definición. Hay cualquier cantidad de definiciones, pero vamos acercándonos a alguna. Y dice, por ejemplo, que esta planeación estratégica es una herramienta de gestión. Y lo he dicho anteriormente, no es un fin, es una herramienta de gestión. Tampoco es un documento para guardarlo en los archivos. No es decir, ya tenemos el documento, lo guardo en el estante y cuando me lo piden la supervisión lo saco para decir he cumplido con el planteamiento estratégico. Es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones. El hoy, camino al mañana. El hoy, camino al mañana. Para vivir el propósito, pues el propósito está dicho. Y no he visto a ningún hermano laico que discuta el propósito. Todos tenemos que dar a conocer a Jesucristo y hay que hacerlo amar. Eso no se discute. Pero la planificación estratégica como herramienta nos ayudará a vivir este propósito y alcanzar las metas previstas dentro de la organización, dentro de la gestión, en nuestra gestión con los estudiantes. Tiene en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. Entonces, el contexto es importante tenerlo en cuenta, saber mirar, saber escuchar, mirar más allá. Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, que en base a ver el contexto, en base al cúmulo de información que podamos recabar en torno a ello, nos permitirá una mejor toma de decisiones. Y es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, especialmente planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos. Entonces, yo creo que es una herramienta que permite orientar todo el trabajo de planificación estratégica. ¿Qué desafíos nos presenta esta planificación estratégica? Aquí señalo algunos. En primer lugar, estar capacitados, porque hay que dominar esta herramienta para que pueda ser útil a la organización. Si no la dominamos, la sabemos a medias, no sabemos cómo aplicarlo, en lugar de ser una herramienta positiva para la organización, puede ser al final algo muy incómodo. Entonces, hay que estar siempre capacitándose en torno a este tema. Luego, hay que poner el corazón para mirar más allá de nuestro día a día. Y es que las labores, en el caso de gestiones, a veces las labores administrativas, los informes que hay que presentar, las supervisiones y todas las cosas que ya nuestro quehacer administrativo nos exige, a veces nos hace olvidar un poco la mirada de futuro. Por tanto, no solamente hay que estar claro en la mente de lo que es una planificación estratégica, sino también tener el corazón como para poder avanzar en torno a ello. Y esta planificación estratégica como herramienta para una obra marista debe estar iluminada a la luz del Evangelio. Y ahí creo que tampoco podemos renunciar mucho o negociar al respecto, porque la experiencia del padre Champañán así nos lo propone. Dejar el escritorio para dar respuesta a las realidades emergentes que están ahí. Ahora escuchaba al ministro de Educación
el cual mencionaba que ya se abrieron muchas escuelas rurales y que en el segundo semestre estaría abriéndose gradualmente colegios en las ciudades. Entonces le repreguntaban al ministro, pero el segundo semestre, al mes de octubre, al mes de noviembre, ¿cómo? Y el ministro Cuenca decía, no, no, fines de agosto, decía él, fines de agosto. Bueno, yo creo que es una lectura de los signos de los tiempos, pero veremos si es que en agosto se reinician las clases presenciales o las clases híbridas. La verdad que es un poco incierta esta situación, pero por lo menos lo dicho por el ministro Cuenca ha sido interesante. ¿Qué dificultades nos presenta esta planificación estratégica y su implementación? Yo creo que el tema de la capacitación siempre es importante señalarlo, y creo que siempre es importante retornar a ello, sobre todo en aquellos colegios que tienen una rotación de personal importante. Siempre es bueno la capacitación para tratar de unificar criterios. Luego, la elección de un esquema para la elaboración de una planificación estratégica. Mucho discutíamos en el sector qué modelo utilizar para la elaboración de la planificación estratégica y se ha hecho muchos intentos al respecto. Finalmente, se quedó en este modelo planteado que fue construido en la Universidad de Champañá y que nos ha servido en el sector de insumo para poder elaborar nuestra planificación estratégica y que se ha ido trasladando también a los colegios. Pero el tener un esquema y dominar ese esquema es muy importante para la planificación estratégica. Su no dominio crea una dificultad. Luego, la administración como tal, pero más que la administración, la incertidumbre del contexto. Y si algo nos ha caracterizado, sobre todo en estos 2 últimos años, es la incertidumbre. ¿Qué es lo que está por venir? Si vendrán las vacunas, si no vendrán las vacunas, si las vacunas son buenas o no son buenas, si regresamos a la presencialidad, a la virtualidad, a la semipresencialidad, a la educación híbrida. La verdad que esta incertidumbre genera dificultades para cualquier planificación estratégica. El contexto país es otro gran problema. Y viendo las primeras diapositivas en las cuales se presentaba el contexto del padre Champañá, creo que no estamos muy lejos de esta situación. Recuerdo que en el 2018, en las oficinas del sector, les comentaba de la brisa bolivariana, ¿no? Todo un movimiento con financiación mundial y que viene afectando los países latinoamericanos y se reían de mí espectacularmente. Muchos se burlaron de mí por la brisa bolivariana, pero fíjense, por ahí va llegando y va influenciando no solamente en el Perú, sino en varios países. Entonces, el contexto país, esta situación de inestabilidad, el no saber lo que vendrá mañana, también genera una dificultad para la planificación estratégica. ¿Qué retos nos presenta esta planificación estratégica? ¿Cómo podemos subir un poco más allá para poder ver más allá de lo evidente? Pues yo creo que el gran reto es tratar de pensar y actuar con visión estratégica. Y creo que ahí está uno de los grandes retos que tenemos. Y no sé si acabaremos de resolver este reto, pero me parece importante pensar y actuar con visión estratégica. ¿Qué implica para la gestión una planificación estratégica? Implica estrategia, el propósito, que ya lo tenemos. Hay organizaciones que van avanzando varios años buscando su propósito. Nosotros tenemos la suerte de contar con un propósito declarado. A nivel de la congregación, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. A nivel del sector, se ha definido con este propósito de formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos.
indicadores, generar indicadores que nos permitan decir si en verdad estamos atendiendo a la estrategia. Una medición que siempre aconsejan estar midiendo a través de diversos instrumentos cómo van los resultados de nuestras acciones y unos resultados determinados, porque toda gestión debe dar respuesta a unos resultados que se esperan y que se encargan. Esto, entre otras cosas más. ¿Qué beneficios puede acarrear esta planificación estratégica? Yo creo que esto puede orientar la acción proactiva de todos los integrantes dentro de una organización, porque ya permiten causar todas hacia un mismo fin. El tema cuando no se tiene algo planificado o algo medianamente estructurado es que las iniciativas van por un lado o por otro, todas son buenas, pero quizás no apunten al objetivo fundamental. Creo que también permite formar un equipo y un equipo con dirección, un equipo con intención, un equipo orientado hacia determinadas acciones. Una continuidad en la gestión, que siempre ha sido un problema en nuestras obras. Una gestión viene, hace una cosa, viene la siguiente gestión, dice, no, 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 esto se puede hacer así, esto se puede hacer así. Y siempre va cortándose las gestiones. Entonces, con una planificación estratégica, quizás se logre disminuir este desfase que hay entre una gestión y otra y darle continuidad a la gestión. Una mayor eficiencia, un ahorro de tiempo, porque ya no hay que tener que estar pensando qué hacer, cómo hacer, eh, todo empezarlo desde cero, sino que pueden causar las energías y ahorrar mucho tiempo en la acción. La declaración de los objetivos, yo creo que es importante para no distraer las acciones en aquello que no cumplan los objetivos. Y esto permite, de forma tangencial, una mejor comunicación y una acción con un propósito. Y este tema del propósito yo creo que ni hay que renunciar y hay que tenerlo siempre en cuenta. Le decía en toda la exposición esta idea del propósito. Parte de la congregación, dar a conocer a Jesucristo, hacerlo amar, formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos para el sector. Yo creo que esta definición es muy importante para la organización en general, porque ya permite encauzar todas nuestras actividades y energías hacia este propósito. Nuestras obras, además, con esta planificación estratégica, creo yo, y soy un convencido de ello, nuestras obras están llamadas a ser hogares de luz. Y hogar para aquellos niños, sobre todo, que a lo mejor en su casa no tienen un hogar. A veces nuestros colegios llegan a ser la familia de aquellos niños que no tienen familia o tienen dificultades en la familia. A veces nuestros colegios llegan a ser el espacio donde los niños viven su fe, porque a lo mejor en otros contextos les es muy difícil vivir su fe. Entonces, nuestras obras están llamadas a ser hogares de luz. Y ahí cito la circular del hermano Ernesto, que nos invita a formar nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras obras como hogares de luz. Y pudiéramos también decirnos una pregunta en torno a esto. ¿Cómo puedo hacer, cómo pudiera ser, cómo puedo hacer para que mi visión estratégica no quede relegada ante el día a día? Y esto es muy difícil. Si alguno tiene la respuesta, me la pasan para poder completar esta exposición, porque es muy complicado. Primero, porque cada uno es como es. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene un contexto particular desde donde puede hacer sus gestiones. Entonces, hay un principio general de cómo podemos hacer esto, pero también cada uno desde su espacio
está llamado a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo hacer para que la visión estratégica no quede relegada a un segundo plano ante el día a día, ante lo que tengo que hacer, perdiendo la visión de futuro, perdiendo el propósito, perdiendo el objetivo y demás? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo les agradezco su atención y me da mucha alegría compartir estas ideas y algunas convicciones a todos ustedes. Agradezco a César por la invitación y nos veremos pronto. Muchas gracias. Pero todavía no te vayas, hermano, quédate por ahí. Dejo de compartir. En la plataforma Canvas, y ahorita estoy colocando el link en el chat. Si dan clic en el link que les acabo de poner en el chat, también los lleva a la plataforma Canvas. Hay un pequeño foro que precisamente tiene la pregunta que nos acaba de encargar el hermano Alonso sobre nuestra visión estratégica. La pregunta que nos ha formulado el hermano Alonso es una pregunta base y no sé si alguien quiere compartirnos a todos la ruta que podemos descubrir de cómo hacer para que en nuestro día a día podamos tener estrategias para que nuestra visión sea un mirar más allá, como nos dice el hermano Ernesto, el superior general. ¿Alguien desea compartir? César. Cítalo. Mira, lo que decía el hermano también Alonso hace un instante, yo lo había colocado ahí, que obtener una receta única es complicado, ¿no? Y él por eso decía, si la tiene la respuesta, porque depende de cada contexto, de cada obra, inclusive de cada personalidad, de la situación que esté viviendo cada directivo o cada colaborador en ese momento. Pero en términos generales, y creo que coincido con varios de lo que colocan ahí, hay algunos lineamientos que son base y que ellos son la organización y planificación de las actividades que tenemos propuestas, ¿no? El otro es el que he aprendido acá en la congregación a trabajar de forma colaborativa, que es muy importante. Y va unido a ello el pedir ayuda cuando el trabajo esté retrasado, y que a veces a algunos de nosotros nos puede costar, o que no se sepa realmente cómo avanzar, que se haya entrampado. Y por supuesto, evaluar periódicamente lo que se ha planificado. Creo que de alguna u otra forma podría avanzarse así, obtener, dar respuesta a lo que plantea el hermano, que ni siquiera sé si podría ser. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Gracias, Ítalo. Les quiero compartir ahora un elemento del primer componente de toda planificación estratégica, que ya la ha mencionado Alonso. El primer componente es la identidad. No puede haber planificación estratégica si no hay identidad. Y dentro de la identidad, el eje fundamental es el propósito. Entonces, ¿el propósito qué cosa es? El propósito es el para qué. Y aquí sería bueno que también, y seguro que lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento crucial, el pensar en mi propósito. ¿Cuál es el propósito de César Núñez? Y esa misma pregunta, cada uno en algún momento se la ha hecho y de repente todos los días nos la vamos haciendo. ¿Cuál es mi propósito? De la misma forma, la institución tiene un propósito. Y aquí hay un elemento fundamental. El propósito personal, mi propósito de vida, es el que va a posibilitar de que yo sea una persona feliz cuando realice mi propósito o cuando yo sienta que estoy encaminado hacia lograr mi propósito. Y este propósito personal no se vive aislado, se vive con la familia, se vive con los hijos, se vive con las mamás, se vive con las personas que se comparten y se vive también laboralmente. Quiere decir que es importante que mi propósito personal esté alineado al propósito
institucional. Porque si los dos propósitos no están alineados y no convergen, aunque sea en una pequeña línea, pues lo que va a ocurrir es que yo voy a sufrir. Porque si yo estoy en una institución, en una organización, y no puedo realizar mi propósito, eso va a mermar en mi persona. Todos los que estamos acá, hemos alineado nuestros propósitos personales al propósito institucional. Por eso que han sido invitados. Todos ustedes están aquí porque son líderes maristas, cada uno en su distinta área y en su distinta labor. Entonces, ¿por qué toco este tema aquí? Porque en nuestras comunidades educativas, nosotros trabajamos, tenemos otros compañeros de trabajo, hay otros colaboradores, a los cuales nos corresponde enamorarlos al propósito institucional. ¿Por qué? Porque este propósito, de la misma manera como nosotros personalmente nos animamos con el propósito personal, este propósito en nuestro colegio debe motivar, debe aunar esfuerzos y debe promover iniciativas. Nosotros tenemos colaboradores y es nuestra responsabilidad y nuestra misión enamorarlos. ¿Y cuál va a ser la primera manera de enamorarlos? La primera manera de enamorarlos es con nuestro propio ejemplo, ¿no? Si nosotros transmitimos lo que sentimos y lo que vivimos, los colaboradores, nuestros compañeros, se van a enamorar. Ahora, este tema del propósito y de vivir enamorado del propósito no es un tema solamente carismático, no es un tema marista. Les comparto aquí un estudio hecho por Ernst & Young en el 2016, que lo que hace es comienza a indagar sobre la productividad de empresas y organizaciones de Europa, América del Norte y América del Sur. Y tenían esos 4 resultados en estos estudios. Primer resultado, y todos estaban vinculando productividad o logros con propósito. Las empresas que viven un propósito tenían una rentabilidad 10 veces mayor a las empresas que no tenían propósito. En los colaboradores, el nivel de satisfacción de los colaboradores era 1.7 mayor a aquellos colaboradores cuya organización no tenían un propósito. El involucramiento de las personas es 1.4 veces mayor en aquellas organizaciones que transmiten su propósito. Y el índice de estabilidad laboral es 3 veces mayor en las organizaciones que viven un propósito de las que no. Ahora, estos elementos que son netamente organizacionales y empresariales, a nosotros nos debe inspirar a que el carisma y el propósito heredado del padre Marcelino Champagnat se debe transmitir. Entonces, allí está delante el propósito que nos hemos planteado para el sector: formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Pero si se dan cuenta, el formar está con el texto tipo oración, y el buenos cristianos y virtuosos ciudadanos está todo en mayúscula. ¿Por qué estamos enfocando esa frase? Porque el propósito de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos no solamente es para los estudiantes, sino también para nosotros los educadores y también para las familias. Buenos cristianos y virtuosos ciudadanos debe ser una llamada, primero, para ser, y una vez que estamos caminando en el ser, formemos a estos estudiantes que nos han sido confiados. ¿Cuál es nuestra labor entonces? La primera acción fundamental de todo plan estratégico, la primera acción fundamental de todo plan estratégico es lograr que la comunidad educativa adopte el propósito como suyo, como propio. El padre Champagnat hizo planificación estratégica. Esta carta es de donde hemos extraído el propósito para el sector enfocado a los colegios. Es una carta que dirige el padre Champagnat al ministro de Educación Pública en todos estos vaivenes
que tenía para lograr la autorización del instituto. Entonces, Beto, no sé si nos puedes ayudar leyendo el primer párrafo. Señor, permítame que acuda, una vez más, a rogarle me comunique cuanto haya sabido referente a nuestra autorización. ¿Qué le dice el señor de Levelec? ¿Qué más diligencias tengo que hacer? El señor Salvandí había dicho al obispo de Veley que si adoptábamos los estatutos de una sociedad ya autorizada, la nuestra sería aprobada. Si así fuera, no podríamos ningún obstáculo. Tenemos demasiado interés en promocionar buenos cristianos y honrados ciudadanos en el mundo rural. Gracias, Betito. En la traducción del francés, buenos cristianos y honrados ciudadanos, pero en otras partes está traducido como el formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Pero en esa carta, el padre Champagnat expresa cuál es el propósito de los hermanitos de María y ahora de todos los maristas. Y ese propósito él lo supo inspirar de tal forma que cuando él fallece deja una cantidad notable de escuelas y de hermanos encargados de la evangelización y de la educación de los niños. Ahora bien, este propósito, buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, que nosotros debemos encaminar en nuestros planes de estudio, en nuestros planes pastorales y en nuestros planes formativos, este propósito se cimienta en algo que organizacionalmente se le llama cultura organizacional o valores institucionales, que son los que deben articular la transmisión y el estilo, como decía el hermano Alonso, de esta misión. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores institucionales? Si los pueden escribir en el chat libremente para recordarlos. ¿Cuáles son nuestros valores institucionales? ¿Quién se anima a escribirlos en el chat? Sencillez, espíritu de familia, modestia, espíritu de familia, sencillez, interioridad, sencillez. Excelente. Cuidado de la casa común, amor al trabajo. Muchas gracias. Sí, nosotros para nuestro plan estratégico hemos optado por tener 5 valores y 3 propuestas de valor. Ahora solamente nos vamos a centrar en los 5 valores. ¿Por qué? Porque el propósito institucional debe fundamentar su existencia en los valores, que van a representar las aspiraciones que rigen los comportamientos institucionales. Nosotros, que somos profesores, sabemos y hemos hablado más de una vez de un currículo escrito y de una currícula oculta, ¿cierto? De aquella currícula que se da en la realidad y que a veces se acerca más o menos a la currícula que está escrita. De la misma forma, hay unos valores expresados que son las aspiraciones, que son los que han nombrado en el chat, pero al lado de esos valores está la realidad y a veces no concordamos, nuestra realidad no es coherente con esos valores. Los valores se tienen que reflejar en comportamientos institucionales. Y claro, el comportamiento institucional nace del comportamiento de las personas. Por tal motivo, nuestra cultura organizacional está conformada por la vivencia diaria de la interioridad, de la sencillez, del amor al trabajo, del espíritu de familia y de la solidaridad. Son los 5 valores institucionales que deben soportar nuestra labor, nuestra misión de formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra tarea? Recuerden, la primera tarea nuestra es enamorar a todos con el formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, sabiendo que buenos cristianos y virtuosos ciudadanos
Es para todos, para profesores, para padres de familia y para estudiantes. ¿Cuál es la segunda tarea? La búsqueda de la coherencia. Es decir, nosotros en nuestra labor misional en el colegio estamos llamados todos los días, porque todos somos imperfectos y la imperfección es nuestra riqueza. Todos los días estamos llamados a buscar la coherencia entre estos 5 valores que debemos vivir y nuestra acción cotidiana. De tal forma que vamos a crear a través de esos comportamientos un propósito institucional. Al respecto, les quiero compartir unas imágenes irónicas, sarcásticas, tomadas de un libro que ha caído a mis manos, que se llama Cuando el liderazgo ya no es suficiente. Mira, nosotros sabemos que el liderazgo es un elemento fundamental para sacar adelante una institución, pero hay momentos en que el liderazgo ya no es suficiente, falta algo más. ¿Qué es algo más que falta? La cultura organizacional, es decir, la vivencia de los valores. Y hay dos dibujitos que yo les quiero compartir. No sé si se puede ver con claridad. El valor institucional está pegado en las paredes, ¿no? Confianza es nuestro principal valor. Y detrás está el jefe espiando qué hace la gente. Otro dibujito. Irónico igual. Está ingresando un colaborador nuevo a la organización. En esta empresa verdaderamente se trabaja en equipo. Y mira el equipo que le toca al nuevo colaborador. ¿Por qué les comparto estas dos imágenes de caricatura, de ironía? Porque a veces ocurre que nosotros tenemos estos valores ya conocidos y declarados, pero todavía quedan en nuestros comportamientos personales e institucionales algunos temitas por allí que los desdicen. Entonces, esta segunda actividad que vamos a realizar sobre los valores consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a elegir uno de los 5 valores. Uno de los 5 va a elegir. Y va a pensar de ese valor en el colegio, qué comportamiento refuerza ese valor y lo debemos potenciar. O sea, imagínate que, voy a poner un caso, ¿no? Yo elijo interioridad y digo, ¿qué comportamiento en el colegio? En el colegio yo observo que cuando hacemos una oración en el patio, todos los profesores tienen una postura adecuada y motivan a los chicos. Ahí está el comportamiento, ¿no? Uno solo, no 2 ni 3, uno solo, el que tú creas que se debe potenciar. Y una segunda pregunta. ¿Qué comportamiento debemos desterrar? O sea, es el otro extremo. O sea, no aquel qué comportamiento debemos mejorar. No. ¿Qué comportamiento debemos desterrar? Yo elegí interioridad, sigo en caricatura. Yo elegí interioridad. ¿Qué comportamiento debemos desterrar? Cuando en el patio estamos haciendo la oración de inicio, tenemos profesores que están comiendo su sándwich atrás. Eso se tiene que desterrar. Entonces, para responder a estas preguntitas, como salgo de aquí, por favor, si pueden entrar al segundo foro. Entonces, en este segundo foro, primero, aquí les he colocado para que puedan descargar la descripción de los valores, ¿no? Bueno, aquí está el propósito. Buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. ¿Por qué no está el formar aquí? Porque queremos que esto involucre a todos, no solamente que sea una acción de formar, sino también sea ser. Pero ahorita nos va a interesar estas 5 definiciones de los valores que están aquí, para que ustedes puedan, en este pequeño foro, compartirnos, colocan cuál es el valor que han elegido,
y cuál es la conducta, el comportamiento que se debe potenciar y cuál es el comportamiento que se debe desterrar. Y con total transparencia, si ustedes dicen no hay ningún comportamiento a desterrar, pues colocan no tenemos ningún comportamiento a desterrar. Entonces, para eso vamos a tener unos 5 minutos también. Si por favor, entonces, entran al segundo foro, yo les voy a pasar por el chat el link para que puedan entrar directamente ahí. 5 minutitos entonces. Bien, veo que ya van contestando. De repente tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica. Como dice el hermano Alonso, el plan estratégico es solo una herramienta. Es como tener un martillo y un par de clavos, con los cuales nosotros debemos construir una casita hermosa para un perrito. El carisma es lo que nosotros tenemos que articular en esta herramienta del plan estratégico. Entonces, lo técnico ya lo retomaremos cuando nos volvamos a encontrar en agosto, pero es importante que los que estamos aquí, porque somos referentes en nuestros colegios, sepamos, punto 1, ¿cuál es el propósito? Buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. ¿Y por dónde empieza ese propósito? Empieza por mí. Empieza por mí. Número 2, tengo que buscar enamorar a los demás. Entonces, se llaman técnicas de sensibilización, que ya luego, más adelante, compartiremos alguna, pero no deja de ser una técnica. Un profesor tiene muchas técnicas de sensibilización o de motivación con los chicos, igual con nuestros colaboradores. Y tercero, el saber que hay 5 pilares que deben ser líneas axiológicas de nuestro actuar institucional y personal, porque yo no puedo ser en el colegio de una forma y en mi casa de otra, somos una sola persona. Y son pues interioridad, sencillez, espíritu de familia, solidaridad. ¿Qué me faltó? Amor al trabajo. Así es, y amor al trabajo, ¿no? Y sobre esos elementos, ahí ustedes han compartido libremente en el foro cuáles son los que se deben potenciar y cuáles son los que se deben desterrar. Pero, ¿dónde se debe desterrar primero eso? En nosotros, ¿no? Primero es en nosotros. Por eso que lo que yo veo que han compartido no pretende ser una evaluación de nada, ni de desempeño, ni de gestión, sino una toma de conciencia para que nosotros, que somos los referentes, comencemos a dar pasos, primero en interioridad, interiorizando el tema. Luego colocarlo en un instrumento, llámese la tabla, objetivo estratégico, operativo, meta, indicador. Eso en el fondo va a ser más sencillo. Lo más complicado es enamorar a las personas y que nosotros nos sigamos enamorando de la misión a la cual hemos sido llamados. Hermano Alonso, ¿alguna palabra de repente? No, muy agradecido. He aprendido mucho hoy día. Bien, muchísimas gracias entonces. Miren, les comparto por último esta pantalla. Los que han respondido los 2 foros, la plataforma les está regalando una insignia. ¿Cómo ven su insignia? Aquí en Baches. Muchísimas gracias, cuídense mucho, pórtense bien. Ya nos estamos viendo en este espacio en el mes de agosto. Un abrazo. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Pórtate bien.